Bajo un cielo nublado en el corazón de Seúl, la estación de policía se mantenía como un símbolo de orden en medio del caos urbano. Woo Jim-chul, detective con 4 años de experiencia en la unidad de crímenes violentos, se dirigía al edificio sintiendo un vacío persistente dentro de sí. No tenía un recuerdo que justificara esa sensación, pero el sentimiento de pérdida era inconfundible y profundo. Mientras se acomodaba en la rutina diaria, un joven detective le ofreció un café, interrumpiendo brevemente su reflexión. Al llegar a la oficina, Jim-chul notó a 3 hombres sentados juntos, visiblemente perturbados. El novato parecía nervioso al explicar la situación. Uno de los hombres empezó a hablar con voz temblorosa, describiendo un suceso aterrador. Una sombra surgida del suelo que le habló con una voz sobrenatural, dándole un ultimátum: rendirse en 24 horas o enfrentar un castigo tan brutal que desearía no haber nacido. Los otros 2 hombres confirmaron su historia, uno incluso rogando por ser encarcelado de inmediato, confesando crímenes que probablemente había escondido durante años. Jim-chul, incrédulo pero curioso, escuchó en silencio mientras sorbía su café. La historia era tan inusual que no sabía cómo reportarla. Sin embargo, antes de profundizar más, un colega lo llamó para asistir a una reunión en la sala de conferencias. El detective novato se ofreció a encargarse de los interrogatorios, permitiendo que Jim-chul se retirara aún intrigado. En la reunión el ambiente era tenso. El jefe de detectives presentó una propuesta inesperada: liberar a los hombres que se habían entregado voluntariamente. Jim-chul reaccionó con incredulidad. ¿Liberarlos tras confesar crímenes y alegar amenazas sobrenaturales? Le parecía una idea absurda, pero el jefe, con firmeza, le pidió guardar silencio para evitar causar alarma entre los demás oficiales. El jefe explicó que el objetivo era observar qué ocurría si los hombres permanecían libres durante las 24 horas mencionadas por la supuesta sombra. Aunque Jim-chul argumentó que podían estar bajo los efectos de una droga o sufrir alucinaciones colectivas, su colega rebatió su teoría. Las pruebas toxicológicas eran negativas y se habían verificado rigurosamente. No había indicios de sustancias ni conexión previa entre los hombres. La pregunta que quedaba era inquietante. ¿Cómo podían compartir una experiencia tan específica y aterradora sin conocerse? Jim-chul, racional y acostumbrado a lidiar con criminales y hechos concretos, se encontraba frente a un fenómeno que escapaba a toda lógica policial. Aunque intentaba mantener la compostura, el creciente número de coincidencias comenzaba a derribar su escepticismo. A medida que más detalles surgían, empezaba a comprender que lo que enfrentaban no era un simple caso, sino algo que desafiaba la comprensión humana. Así comenzaba un nuevo misterio, uno que pondría a prueba no solo la razón de los detectives, sino también los límites entre lo real y lo sobrenatural. Los altos mandos de la policía ya estaban al tanto de los extraños casos reportados, pero hasta el momento no había surgido ninguna explicación lógica. Ante la falta de alternativas, decidieron permitir que el escenario descrito por los sospechosos se desarrollara, con la esperanza de obtener alguna pista, por absurda que pareciera. El jefe explicó que su objetivo era recrear exactamente las circunstancias mencionadas por los hombres, observando si había algo de verdad en sus afirmaciones. El detective Woo Jim-chul expresó su preocupación. ¿Y si las amenazas eran reales? ¿Y si los hombres estaban diciendo la verdad? La sala estalló en risas. Sus colegas lo miraron con burla, y el jefe, con una sonrisa divertida, se mostró sorprendido de ver superstición en alguien tan racional como él. Aunque el comentario le molestó, Jim-chul fingió reír para suavizar el momento. El jefe colocó una mano tranquilizadora en su hombro y explicó el plan. Los sospechosos serían llevados a un almacén apartado, vigilado por un grupo de detectives armados. Sería un entorno controlado. Incluso bromeó diciendo que, si aparecía un monstruo como los hombres aseguraban, tal vez por fin obtendrían respuestas. Luego, pidió voluntarios para la misión y le aseguró a Jim-chul que no tenía que participar si no se sentía cómodo. Pese a sus dudas, Jim-chul aceptó unirse. Quería ver por sí mismo qué ocurría. Afuera, los sospechosos fueron trasladados al almacén bajo estricta vigilancia. Allí, aterrados, suplicaban por sus vidas. Los detectives, aunque algo impacientes, intentaban tranquilizarlos. La atmósfera era tensa. Con el amanecer, el aire se volvió más frío, y pese a estar en primavera, su aliento era visible. La mayoría de los agentes empezó a relajarse, comentando el tiempo restante hasta cumplir las 24 horas del ultimátum. Nada había pasado. Parecía que todo era una falsa alarma. Sin embargo, Jim-chul no bajaba la guardia. Sentía una creciente inquietud, como si algo oscuro se avecinara. Entonces llegó la hora límite. El almacén seguía en silencio.
Uno de los sospechosos, tembloroso, preguntó por qué no había ocurrido nada. Un detective frustrado lo acusó de mentir, sugiriendo que todos habían tomado alguna droga. El criminal, desesperado, insistió en su historia y reveló que originalmente eran 4 los involucrados. En ese momento, Jim Chul sintió una oleada de pánico. Su instinto lo hizo gritar una advertencia urgente, pero fue demasiado tarde. Desde el suelo comenzaron a surgir sombras oscuras que se expandieron con rapidez. 2 detectives fueron derribados por la fuerza del fenómeno y quedaron inconscientes. El criminal, paralizado de miedo, rompió en llanto. Jim Chul quiso correr a ayudar, pero no pudo moverse. Sus pies parecían anclados al suelo. Frente a sus ojos emergieron monstruos de apariencia humanoide pero con características de insectos, similares a hormigas gigantes con caparazones brillantes. Eran 3, y se movían con rapidez y ferocidad. Sin dudar, se lanzaron sobre el criminal, cumpliendo la ominosa profecía. En el interior del almacén, la brutalidad estalló de forma repentina. Las criaturas con aspecto de hormigas gigantes se abalanzaron sobre el criminal, destrozándolo con una eficiencia espantosa. La sangre salpicó por todo el lugar mientras los desgarradores gritos de la víctima llenaban el aire. En cuestión de segundos, lo redujeron a una masa irreconocible de carne y sangre. El detective Woo Jim Chul permaneció inmóvil, completamente paralizado. Su mente no lograba comprender lo que acababa de presenciar, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Pero el horror no terminó ahí. 2 de las criaturas lo miraron directamente. Sus rostros, si se les podía llamar así, parecían dibujar una sonrisa, una expresión perversa e incomprensible que provocó un escalofrío en Jim Chul. Era como si lo reconocieran y se alegraran de verlo. Luego, lentamente, se desvanecieron en las sombras de donde habían surgido. A pesar del miedo, una sensación de déjà vu lo invadió. Sentía que ya había visto algo similar, pero no sabía dónde ni cuándo. Más tarde, el caos reinaba. El jefe de detectives irrumpió furioso en el almacén exigiendo respuestas. Los sospechosos habían desaparecido sin dejar rastro y 2 oficiales estaban inconscientes. Jim Chul, aún afectado, explicó que apenas recordaba haber pedido una ambulancia. El jefe, aunque molesto, se mostró más preocupado por ocultar el incidente. Ordenó que se declarara como un accidente durante una investigación contra una pandilla local y prohibió mencionar lo sucedido. De vuelta en la estación, Jim Chul no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Aunque el caso no estaba oficialmente abierto, decidió investigarlo por su cuenta. Uno de sus colegas notó su insistencia y le reveló que incidentes similares estaban ocurriendo fuera de su jurisdicción. Jim Chul, intrigado, empezó a revisar datos y patrones. Descubrió algo extraño. Entre finales de febrero y comienzos de marzo, los casos de criminales entregándose voluntariamente habían disminuido de manera significativa. Cuando preguntó si su compañero tenía alguna teoría, este respondió con ligereza, recordando cómo el negocio de alquiler de libros de su tía solía decaer en esa misma época porque los niños regresaban a clases. Aunque la respuesta parecía irrelevante, algo en ella resonó en Jim Chul. Había una conexión que aún no comprendía, pero decidió. Paralelamente, en una escuela secundaria, el día antes de la ceremonia de bienvenida para los nuevos estudiantes, el director sostenía una reunión privada con el encargado de asuntos estudiantiles, el señor Park. Le entregó un expediente sobre un estudiante aparentemente normal. El padre era bombero, la madre ama de casa, y su rendimiento académico era aceptable. A simple vista, todo parecía en orden. Sin embargo, el ambiente tenso y serio de la reunión sugería que algo más importante estaba por descubrirse. Como si ese estudiante ocultara un secreto crucial que conectaba con los extraños sucesos que habían empezado a sacudir la ciudad. A simple vista, su perfil parecía normal, padres comunes, notas aceptables. Sin embargo, un detalle lo inquietaba profundamente. Jin Woo había desaparecido de casa durante 2 años en su primer año de secundaria. Esto lo diferenciaba del resto y levantaba sospechas sobre su pasado. Preocupado, el director compartió sus dudas con el encargado de disciplina, el estricto y temido señor Park, apodado Víbora por su dureza. Sin inmutarse, Park lo consideró una oportunidad para demostrar su autoridad. Durante la ceremonia de bienvenida, mientras los nuevos estudiantes conversaban animadamente, Park divisó a Jin Woo, de pie con un bastón en la mano. Decidido a imponer orden, se dirigió a él con voz firme, notando con desdén los guantes que el joven llevaba puestos. Le exigió una explicación en voz alta, buscando confrontarlo. Sin embargo, al cruzar la mirada con Jin Woo, Park tuvo una visión perturbadora. Un ejército infinito de soldados de sombras, perfectamente alineados, emanando un aura aterradora.
Por un instante, el mundo desapareció y solo existía esa imagen intimidante. Desconcertado, Park recuperó la compostura intentando convencerse de que fue solo una alucinación. Mientras tanto, desde la sombra de Jin-Woo, una figura oscura llamada Bellion observaba con curiosidad, señalando que Park había logrado percibir algo de su presencia. Jin-Woo, pensativo, se preguntaba si estos efectos eran parte de su reciente regreso a este mundo. Había elegido asistir a una escuela lejos de casa precisamente para pasar desapercibido, disfrutando del anonimato y la rutina escolar. Mientras sus compañeros formaban grupos, él se mantenía al margen, concentrado en un libro. Su tranquilidad se vio interrumpida cuando un viejo conocido de secundaria, Jong-gil, lo reconoció y se acercó amistosamente. Pero antes de que pudieran conversar mucho, un grupo de 4 estudiantes intervino. Con actitud burlona, apartaron a Jong-gil y comenzaron a acosar a Jin-Woo. Con sonrisas despectivas, hicieron comentarios sobre el guante que llevaba, sugiriendo que ocultaba algo extraño. Uno de ellos exigió que se lo quitara, mientras otro lo acusaba de desobedecer. La tensión crecía cuando una voz emergió desde las sombras. Era Beru, un leal subordinado de Jin-Woo, enfurecido por la falta de respeto hacia su rey. Aunque invisible para los presentes, su enojo era palpable, listo para actuar y proteger a su soberano. Jin-Woo enfrentó la provocación de sus acosadores con serenidad. Mientras Beru, su leal sombra, se disponía a castigarlos, Jin-Woo lo detuvo, decidido a no escalar el conflicto. En lugar de responder con violencia, simplemente se quitó el guante que ocultaba su mano. La visión de la piel quemada y deformada, una cicatriz dejada por el rey de los dragones Antares, silenció de inmediato las burlas. Aunque intentaron disimular su incomodidad con risas nerviosas, su burla perdió fuerza. Cuando se alejaron, tropezaron torpemente como si una fuerza invisible los castigara. Beru, desde las sombras, observó satisfecho, buscando la aprobación de su rey. Más tarde, mientras salía del aula con Jong-gil, Jin-Woo fue elogiado por su actitud tranquila. Jong-gil, sorprendido por el cambio en su viejo compañero, le preguntó si había entrenado mucho. Jin-Woo, con una sonrisa, confirmó que sí. La conversación cambió hacia los clubes escolares, y Jin-Woo expresó su interés por unirse al club de atletismo, algo que sorprendió a Jong-gil. Ya en el campo deportivo, Jin-Woo se presentó ante los miembros del club. Choi Tae-wong, un veterano respetado, se sorprendió de ver a un estudiante de primer año solicitando ingreso. Intrigado, preguntó si Jin-Woo tenía experiencia o talento atlético, pero este negó ambas cosas con honestidad. La franqueza desconcertó a los miembros del club, acostumbrados a recibir solo a los mejores. Ante el escepticismo general, Jin-Woo explicó su motivación. Quería vencer a alguien en una competencia. Su mente se dirigió a Cha Hae-in, quien en la secundaria había sido una corredora excepcional. Aunque ella ahora era una cazadora de alto rango, su talento como atleta seguía vivo. Jin-Woo veía en este reto una forma natural de reencontrarse con ella, fuera del mundo de las batallas y las sombras. Sin embargo, los veteranos del club no pensaban aceptarlo fácilmente. Choi propuso una prueba. Jin-Woo debía vencer al supuesto peor corredor del grupo, un suplente de segundo grado. Pero Jin-Woo notó de inmediato que algo no cuadraba. Aunque lo presentaban como débil, el físico del corredor, con muslos y pantorrillas musculosos y su postura segura, decían otra cosa. Jin-Woo comprendió que era una trampa. Ese joven había obtenido el 3er lugar en la competencia regional del año anterior. Los estudiantes observaban divertidos, seguros de que Jin-Woo fracasaría. A pesar de la trampa, Jin-Woo no se intimidó. Sabía que este era solo un obstáculo más en su camino, una oportunidad para probarse a sí mismo y acercarse, paso a paso, a su verdadero objetivo. Con determinación, se preparó para el desafío, sin importar lo que pensaran los demás. Para Jin-Woo, esta competencia era mucho más que una simple carrera. Era el inicio de una nueva historia. Choi elevó la apuesta, convirtiendo el reto en algo más que una simple carrera. Si Jin-Woo perdía, tendría que encargarse del lavado y la limpieza del equipo durante todo un mes. Por otro lado, si ganaba, aseguraría su lugar en el equipo. Las condiciones hicieron reír al grupo, seguros de que su mejor corredor no perdería. Sin dudarlo, Jin-Woo aceptó. Mientras tanto, Park estaba en la sala de profesores tratando de disipar el mal presentimiento que lo había estado molestando. Un colega se le acercó para preguntarle cómo se sentía. Asegurando que estaba bien, decidió despejar su mente y se acercó a la ventana. Encendió un cigarrillo y su mirada se dirigió hacia el campo de atletismo, donde los estudiantes entrenaban. Fue entonces cuando vio a Sung Jin-Woo corriendo con el equipo de atletismo. Frunció el ceño, confundido. ¿Por qué ese problemático estudiante estaba entre los atletas? No se alineaba con la imagen de alborotador que tenía de él.
Justo en ese momento entró el entrenador de atletismo y el señor Park le preguntó directamente qué estaba pasando. El entrenador, divertido, le explicó que Jin-Woo había llegado diciendo que quería unirse al equipo. Después de verlo correr, no podían rechazarlo, así que le dijeron que estaban probando su resistencia. El entrenador se rió al mencionar que Jin-Woo iba por su vuelta número 20. Incluso él se había cansado solo de verlo. El señor Park se recostó en la ventana, sintiendo una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Estaría equivocado sobre Jin-Woo? El chico no parecía el alborotador que creía. Decidió observarlo con una mente más abierta, dispuesto a ver la verdad por sí mismo. En ese momento, la luz del día pareció oscurecerse de manera antinatural y el campo se transformó en una pesadilla. Ya no había estudiantes corriendo, sino un ejército interminable de criaturas sombrías perfectamente alineadas. Las rodillas del señor Park casi fallaron cuando el terror lo invadió. Intentó convencerse de que era una alucinación, pero la escena era demasiado vívida. Perú levantó la cabeza y miró directamente al señor Park. Sus mandíbulas se abrieron, soltando un chillido ensordecedor que retumbó en su mente. El miedo lo dominó, tropezó hacia atrás y cayó al suelo desmayado por el terror. La oscuridad cubrió su vista cuando perdió la conciencia. Perú regresó silenciosamente al campo, notando la reacción del humano. Igris, que observaba, sacudió la cabeza con desaprobación. Perú claramente había ido demasiado lejos, pero ahora sabían que ese humano podía verlos. Esa noche, el detective Woo Jim-chul y un joven oficial estaban en un pequeño restaurante especializado en asado de vísceras. El novato, visiblemente nervioso, finalmente se atrevió a hablar. Mencionó un incidente que lo perturbaba, el día en que los sospechosos de un caso extraño se entregaron y luego desaparecieron sin dejar rastro. Jim-chul lo escuchó en silencio, más enfocado en su bebida. El joven insistió. ¿Había visto algo fuera de lo común? Al principio Jim-chul esquivó la pregunta, pero algo en su interior lo impulsó a confesar lo que lo atormentaba. Habló de haber visto un monstruo hormiga. Su tono era firme, pero sus palabras tenían un peso que hizo callar al novato. De repente un extraño se acercó y preguntó si lo que vio era un híbrido, con cabeza de hormiga y cuerpo humano. Jim-chul, sorprendido, no respondió, pero su expresión lo dijo todo. A la mañana siguiente, el campo volvía a estar lleno de energía. Choi, el líder entusiasta, gritó con fuerza el nuevo objetivo del equipo: ser los número 1 en Corea. Algunos dudaron, recordándole que su meta original era mucho más modesta. Con nuevas metas por delante, Choi animó al equipo de atletismo a aspirar más alto, no solo ganar la competencia local, sino llegar a ser los mejores del país. Su confianza se basaba en la incorporación de Jin-Woo, su nueva estrella. El entusiasmo fue tan contagioso que incluso Jong-il, que hasta entonces había sido un observador pasivo, terminó corriendo junto a Jin-Woo y el resto del equipo. Sin embargo, a diferencia de Jin-Woo, Jong-il tenía dificultades. Su rostro estaba pálido y su respiración era agitada mientras luchaba por no quedarse atrás. Jin-Woo, al notarlo, no pudo evitar preguntarse por qué el muchacho se esforzaba tan. Desde las sombras, Belion lo observaba con desprecio, criticando la tendencia humana de abrazar el sufrimiento sin necesidad aparente. Pero Jin-Woo no compartía esa visión. En lugar de burlarse, canalizó una pequeña cantidad de maná hacia Jong-il. Al instante, la energía revitalizó al joven, aumentando su resistencia. Sorprendentemente, Jong-il comenzó a adelantar a los estudiantes mayores, dejando a todos boquiabiertos. Tae-woong, el apasionado capitán del equipo, se sintió motivado por ese despliegue y animó al grupo con renovado ímpetu. A cierta distancia, el señor Park, apodado la víbora, observaba con atención. Desde aquella noche extraña, su mente no había dejado de estar inquieta. Días atrás, bajo el efecto del estrés, había terminado en un restaurante sombrío, donde, entre humo y copas, mencionó algo absurdo: monstruos con cuerpo humano y cabeza de hormiga. La reacción de Jim-chul y su joven compañero no se hizo esperar. Aunque intentó desdecirse, el detective exigió detalles. Con cierta vergüenza, el señor Park compartió su experiencia. Aunque cada palabra parecía arrastrarlo más hacia la locura, el recuerdo seguía vivo. Ahora, desde el campo, Jin-Woo notaba la vigilancia constante del profesor. Belion, atento como siempre, sugirió borrar la memoria y visión del maestro como medida preventiva. Jin-Woo, sin embargo, se contuvo. Decidió esperar y observar sus intenciones, manteniéndose en perfil bajo. Mientras tanto, fuera de la escuela, el detective Jim-chul luchaba con sus propias sospechas. Las coincidencias entre los monstruos descritos por criminales y las criaturas que solo el señor Park había visto comenzaban a formar un patrón. A pesar de sus dudas sobre cómo abordarlo sin parecer demente, su instinto lo empujaba a investigar más.
Mientras lo meditaba en la entrada de la escuela, percibió un movimiento entre las sombras de un árbol. No era una ilusión. Lo sintió real, y su cuerpo se tensó. En clase de geografía, Jin-Woo distraídamente jugaba con un lápiz, mientras la lección sumía a sus compañeros en el letargo. Aunque parecía ausente, sus sentidos permanecían alerta. Había notado que alguien más había detectado a los centinelas sombríos. Un golpe en la puerta interrumpió la monotonía. Era el detective Jim Chul. Al entrar, escaneó el aula con ojos agudos. Jin-Woo reconoció en él los reflejos e instintos del antiguo presidente de la Asociación de Cazadores, aunque no tuviera memoria de su vida anterior. Mientras la clase murmuraba con curiosidad ante la llegada de un detective, muchos asumieron que Jin-Woo había causado problemas nuevamente. Sin embargo, Jin-Woo, impasible, siguió a Jim Chul hasta un rincón alejado del pasillo, donde el detective buscaba privacidad. Al observarlo, Jin-Woo reconoció al hombre, alguien a quien no veía desde hacía años, o quizás décadas, si se consideraba su tiempo atrapado en la grieta dimensional. Aún así, ocultó su emoción para no despertar sospechas. Jim Chul, por su parte, estaba intranquilo. Jin-Woo no era como lo había imaginado. Rompiendo el silencio, sacó su libreta y le mostró un dibujo, una figura monstruosa con rasgos de hormiga que lo había estado persiguiendo en sueños y recuerdos. Jin-Woo observó el boceto con expresión neutral, sin delatar lo que pensaba. Ante su silencio, Jim Chul insistió, presionándolo para saber si conocía a esa criatura. Jin-Woo, sin alterar su tono, confirmó que sí la reconocía. Pero cuando Jim Chul comenzó a lanzar preguntas sin pausa, Jin-Woo retrocedió ligeramente, marcando un límite invisible. Al notar que había ido demasiado lejos, Jim Chul se disculpó, intentando calmarse. Entonces Jin-Woo, con una sonrisa ambigua, comentó que la criatura parecía sacada de un drama infantil, de esos con efectos especiales exagerados. La evasiva descolocó a Jim Chul, quien se dio por vencido momentáneamente, frustrado por no obtener respuestas claras. Antes de irse, Jin-Woo pidió quedarse con el dibujo, tratándolo como un recuerdo curioso de su encuentro. Beru, escondido en las sombras, protestó indignado, considerando que esa representación era indigna del rey. Aún así, Jim Chul le entregó la hoja, y luego descendió las escaleras consumido por dudas y preguntas sin respuesta. Tras su partida, Igris emergió de las sombras y preguntó a Jin-Woo por qué no le había dicho la verdad al detective. Jin-Woo respondió que el olvido era una bendición otorgada por los dioses a la humanidad, un escudo contra verdades demasiado pesadas. Aunque fueran los humanos quienes usaran herramientas divinas para alcanzar ese estado, el resultado era el mismo. Igris aceptó sus palabras con serenidad. Más tarde, durante el recreo, el ambiente en la escuela estaba cargado de emoción. Jin-Woo se había convertido en el centro de atención. Varias chicas se acercaron a él, curiosas por el detective y por su reciente actuación junto al equipo de atletismo. Su físico imponente y aire misterioso solo aumentaban su atractivo. Sin embargo, esa atmósfera ligera fue interrumpida por la llegada de 4 estudiantes claramente molestos, los matones del colegio. El líder, Jun-Sik Nam, se acercó con una sonrisa burlona, dispuesto a provocar. La multitud que rodeaba a Jin-Woo se dispersó de inmediato. Los chicos regresaron a sus asientos y las chicas se alejaron en silencio, sin querer involucrar. La tensión creció cuando Jun-Sik, el líder de los matones escolares, se acercó a Jin-Woo con actitud arrogante, burlándose de su popularidad y del reciente encuentro con la policía. Tocó su frente con prepotencia, intentando intimidarlo. Sin embargo, antes de que la situación se agravara, 2 seniors imponentes, Choi y Kushik, intervinieron. Rápidamente sometieron a Jun-Sik y sus amigos con llaves de cabeza, reduciendo su valentía a cenizas. El mensaje era claro: no permitirían que nadie se metiera con Jin-Woo, el nuevo as del equipo de atletismo. Choi, con su habitual tono desenfadado, explicó que habían venido a evitar que Jin-Woo les diera una paliza a los matones. Luego, aprovechó para recordarles a Jin-Woo y Jong-il sobre una fiesta de bienvenida para los nuevos miembros del equipo. Jin-Woo, tranquilo como siempre, aceptó la invitación sin mostrar interés por el altercado recién evitado. Al salir de la escuela, Jin-Woo se encontró nuevamente con Jim Chul, quien aún no había terminado su conversación con él. Pero Choi apareció otra vez, interrumpiendo la charla al llevarse a Jong-il como rehén, para asegurar que Jin-Woo asistiera a la reunión del equipo. Jin-Woo, bromeando, le dijo a Jim Chul que no podía quedarse mucho tiempo, sugiriendo que la suerte de su amigo dependía de ello. Jim Chul, conmovido y conteniendo las emociones, lo llamó por su antiguo título, Hunter Sung Jin-Woo. Había un respeto silencioso en sus palabras. Más temprano, Jin-Woo le había pedido el dibujo del monstruo que Jim Chul había esbozado.
Aunque Beru protestó desde las sombras argumentando que ese dibujo era indigno de su rey, Jingu lo aceptó de todos modos, valorando el gesto. Al separarse, Jim Chul comenzó a bajar las escaleras, pero fue invadido por una sensación extraña. Una voz resonó en su mente. ¿Confías en mí, presidente Wu? Al principio pensó que era su imaginación, pero la voz volvió a hablar. Era su propia voz, devolviéndole la afirmación. Sí, confío. Alarmado, sintió un dolor de cabeza agudo mientras fragmentos de recuerdos olvidados emergían. Comenzó a recordar una conversación perdida, un toque en su frente, y luego, una visión intensa que distorsionó su percepción de la realidad. Imágenes del pasado, presente y futuro lo invadieron. Portales, cazadores, monstruos, gobernantes y monarcas, y en el centro de todo Jingu, revelado como el monarca de las sombras. Las memorias eran tan vastas que desafiaban la lógica. Jim Chul se tambaleó, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar. Sin embargo, en medio del caos emocional y las imágenes imposibles, una verdad se volvió innegable para él. Jingu no era solo un estudiante talentoso ni un simple ex cazador. Era una figura central en una guerra cósmica más allá de la comprensión humana. Y ahora, Jim Chul recordaba todo. Sung Jingu ya no era simplemente un estudiante. Era un ser que trascendía el tiempo, con recuerdos y experiencias que superaban la comprensión humana. Tras el desconcertante recuerdo de Jim Chul, ambos se trasladaron a un parque tranquilo, donde pudieron hablar sin interrupciones. Jim Chul reflexionó sobre la cronología de los eventos. Oficialmente, Jingu había desaparecido solo 2 años, pero las batallas y el sufrimiento que describía sugerían algo mucho más extenso. Entonces, Jingu le reveló la verdad. Había pasado 27 años atrapado en la grieta dimensional. Jim Chul quedó impactado por la magnitud del sacrificio. Le preguntó si se arrepentía de haber seguido ese camino, pero Jingu respondió con convicción. No solo aceptaba su decisión, sino que la repetiría sin dudar, guiado por un profundo sentido de responsabilidad hacia la humanidad. A pesar de su poder y su aparente juventud, Jingu confesó que su vida no era fácil. Su inmortalidad lo obligaba a adoptar nuevas identidades constantemente, lo que le generaba una soledad silenciosa. La conversación se tornó más personal cuando Jim Chul le preguntó por sus planes futuros. Jingu, sin una meta clara, escuchó mientras Jim Chul le sugería unirse a la policía, mencionando cómo muchos criminales estaban rindiéndose, incapaces de soportar la sombra del miedo que Jingu había dejado tras de sí. Aunque halagado, Jingu declinó, argumentando que si se uniera al cuerpo policial, dejaría a los demás sin trabajo. Jim Chul, sin embargo, lo veía como un ideal, un mundo donde nadie viviera con miedo. Antes de marcharse, Jingu prometió considerar la propuesta. Su despedida fue cálida, con una broma ligera sobre el bajo sueldo de los oficiales, lo que alivió momentáneamente la intensidad emocional del encuentro. Este día común de abril, sin embargo, pronto se tornaría en el preludio de algo extraordinario. En Estados Unidos, un centro de emergencias recibió una llamada peculiar. Un hombre en el desierto con voz calmada aseguró no estar perdido, pero deseaba reportar algo inusual. Había visto el cielo quebrarse. No una estructura ni la tierra, sino el mismísimo cielo, como si se resquebrajara. La operadora, inicialmente escéptica, se encontró sin palabras ante la firmeza del hombre y la surrealista descripción. De vuelta en Corea, Jingu lidiaba con su apretada agenda. Exámenes parciales y competencias deportivas. Como siempre, su leal sombra Igris le ofrecía ayuda, especialmente en los estudios. Pero mientras repasaba respuestas con atención, Jingu sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. No era una sensación común, era una advertencia. Alarmado, contactó inmediatamente al enviado de los gobernantes y programó una reunión en un café discreto. Sung Jingu, tras sentir una perturbación anómala, se reunió con el enviado de los gobernantes en un café. Aunque no se veían desde hacía tiempo, Jingu fue directo. Quería saber si el extraño fenómeno que percibía provenía de los gobernantes. El enviado negó su implicación, explicando que sus métodos no coincidían con lo ocurrido. Ante la insistencia de Jingu, reveló una inquietante verdad. Unas entidades conocidas como los titanes habían entrado en su mundo. Estos seres colosales y malignos se alimentaban de rocas estelares que sustentaban la vida. Aunque en el pasado fueron repelidos por el ejército del cielo, ahora se dirigían a la tierra, atraídos por sus recursos. Jingu comprendió de inmediato que los titanes no eran aliados, sino una amenaza. El enviado confirmó sus temores y mencionó que este evento era producto de un cambio temporal. Antes del uso de la copa de la reencarnación, estos hechos no habían ocurrido. Algo había alterado la línea temporal. La explicación continuó.
Los rastros del poder de Jinwoo, único y descomunal, habían atraído a los titanes. Incluso los gobernantes lo sospechaban. El ejército del cielo, percibiendo el desequilibrio, ya había partido para enfrentarlos en otro lugar. Aunque los titanes aún necesitaban años para cruzar completamente, Jinwoo no pensaba esperar. Decidió que enfrentaría esta amenaza él solo. Mientras tanto, en el desierto del oeste de Estados Unidos, el gobierno selló una vasta zona donde comenzaron a abrirse grietas en el cielo. Científicos, militares y expertos de todo el mundo fueron convocados, pero nadie pudo explicar el fenómeno. Las grietas crecían rápidamente. El ejército se movilizó con tanques y soldados para contener lo que fuera que pudiera emerger. Sin embargo, el fenómeno desafió toda lógica. Los tanques y soldados comenzaron a flotar como si la gravedad hubiera sido anulada. Entonces apareció Jinwoo. Sabía que las palabras no bastarían para advertirles del peligro. Así que demostró parte de su poder. Dejó claro que las armas humanas serían inútiles contra lo que se avecinaba. Al retirarse los soldados, Jinwoo se centró en las fracturas en el cielo. Sintió una presencia devoradora, un hambre incontrolable. Era una amenaza real. Con una mezcla de determinación y emoción, Jinwoo invocó sus dagas gemelas. Las grietas en el cielo se rompieron con un estruendo ensordecedor, y los titanes descendieron. Hechos de piedra y de tamaño colosal, tocaron tierra con fuerza, riéndose al ver a un solo humano frente a ellos. Pero Jinwoo no se movió. El suelo bajo sus pies se oscureció y surgió un ejército de 10 millones de soldados sombra. Una oleada negra cubrió el desierto, borrando toda arrogancia de los titanes. Lejos de allí, en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos contemplaba inquieto los recientes sucesos. Una grieta en el cielo había abierto la puerta a algo desconocido, y tal vez imparable. La aparición de los titanes desencadenó una crisis sin precedentes. En la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos reflexionaba con preocupación. ¿Podrían realmente enfrentar esta catástrofe sin alertar al público? Su incertidumbre aumentó hasta que el General Harrison irrumpió con un informe urgente. Aunque anunció que la situación ya había sido contenida, dejó claro que los detalles eran extraordinarios. En la sala de reuniones, el presidente y sus asesores observaron en silencio las imágenes captadas por drones y robots. En el video, Jinwoo lideraba una batalla titánica. Dio la orden a Tusk, su comandante de magos, para lanzar un poderoso hechizo. Llamas abrasadoras arrasaron el campo de batalla, iluminando el cielo y dejando un rastro de destrucción. En primera línea, los soldados Naga luchaban cuerpo a cuerpo contra los gigantes de piedra, mientras Beru y sus soldados hormiga avanzaban con gritos aterradores, destruyendo enemigos sin piedad. Jinwoo se enfocó en los titanes, los más formidables del enemigo. Con movimientos casi imperceptibles por su velocidad, desmembró a los colosos uno por uno, usando una lluvia de dagas convocadas desde otra dimensión. Aunque la mayoría cayó, uno de los titanes más grandes resistió. Se enfrentó a Jinwoo con arrogancia, proclamando la supremacía de su raza. Sin inmutarse, Jinwoo concentró una gigantesca energía oscura en su brazo derecho, ampliándolo hasta igualar al titán. Con un golpe monumental sacudió el campo de batalla. Pero antes de que el titán terminara sus provocaciones, Belión, el soldado más fuerte de Jinwoo, intervino. Con velocidad cegadora decapitó al titán mientras Kaisel lo despedazaba en un ataque conjunto. El enemigo fue aniquilado en segundos. Belión, respetuoso, preguntó si su intervención había interferido. Jinwoo lo tranquilizó y le ordenó reforzar la vigilancia contra los titanes restantes. Belión se retiró obedientemente. La sala donde el presidente y sus asesores observaban quedó en silencio. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Un solo hombre había vencido a seres imposibles. Para el presidente parecía una película de ciencia ficción hecha realidad. Desesperado por obtener respuestas, ordenó identificar al enigmático guerrero. Sin embargo, ni la CIA ni otros organismos pudieron obtener información útil. David Brennan, director de la CIA, admitió que los métodos tradicionales habían fallado. Ante la frustración general, propuso una solución inusual: acudir a Madame Norma Selner, una mujer conocida por su capacidad para descubrir verdades ocultas mediante medios extraordinarios. Mientras tanto, la normalidad seguía en otras partes del mundo. En una competencia nacional de atletismo escolar, la energía era palpable. Durante las rondas clasificatorias, los capitanes de equipo, Choi y Ki-suk-jo, discutían con intensidad. Ki-suk, líder del equipo de Hwasun Tech, ridiculizaba a Choi por confiar en un estudiante de primer año, burlándose de la ausencia de su estrella, Sang-jin.
En medio de una tensa competencia escolar, Ki-suk, el arrogante capitán del equipo rival, se burló de Choi por confiar en un estudiante de primer año, Sung Jin-woo. Sin embargo, Choi, sereno y seguro, mostró confianza en Jin-woo, advirtiendo a Ki-suk que subestimarlo sería un error. Como respuesta, Ki-suk presentó a su propio arma secreta, Kim-chul, un novato imponente en tamaño y fuerza. Al ver a Kim-chul, Jin-woo lo reconoció de inmediato. Aunque ahora era un humano, Jin-woo percibía en él la esencia de un antiguo camarada caído. Curiosamente, Kim-chul también sintió algo inexplicable. Un impulso de rendirse ante Jin-woo, acompañado de una profunda sensación de temor. Confundido y decidido a reafirmar su orgullo, Kim-chul adoptó una actitud agresiva, tratando de imponerse. Ambos se alejaron del bullicio, pero la tensión aumentó. Kim-chul, frustrado por lo que no entendía, agarró a Jin-woo por el cuello. Sin embargo, Jin-woo no reaccionó con violencia. En su lugar, una aura oscura lo envolvió y sus sombras comenzaron a rugir, despertando voces familiares que saludaban efusivamente a Kim-chul como a un compañero perdido. Belion incluso ofreció castigar al joven por su atrevimiento, pero Jin-woo lo detuvo con su sola presencia. El impacto fue tal que Kim-chul rompió en llanto y cayó de rodillas, vencido por la fuerza emocional de aquel encuentro. Jin-woo comprendió que Kim-chul ahora llevaba una vida humana, sin necesidad de revivir su pasado como soldado de sombras. Al marcharse, Kim-chul lo detuvo, confundiendo sus emociones con algo parecido al amor. Jin-woo, sorprendido, optó por eliminar cualquier malentendido. Con un chasquido, implantó recuerdos falsos en su mente, haciendo creer a Kim-chul que simplemente había enfrentado a un viejo conocido de su padre. Así, Jin-woo se despidió, dejando atrás al joven con un último pensamiento silencioso de orgullo por su antigua vida heroica. Kim-chul, desorientado pero en paz, volvió en sí sin comprender completamente lo que había ocurrido. Mientras tanto, en un tranquilo vecindario suburbano, el director de la CIA, David Brannan, llegó a la casa de Norma Selner, la clarividente conocida por sus predicciones. Norma lo recibió con amabilidad y mencionó que otro visitante ya se había adelantado. Aunque David intentó ir directo al grano, Norma lo sorprendió con una revelación inquietante. Desde que fue visitada por cierta persona, a quien describió como el dios de la muerte, sus habilidades proféticas habían desaparecido. David reaccionó con escepticismo, pero Norma mantuvo la compostura. Explicó que, aunque ya no podía ver el futuro, había tenido visiones previas que aún podían brindar respuestas a las preguntas de David. Su tono era claro y sereno, dejando al director de inteligencia con una mezcla de asombro e inquietud sobre los límites de lo que creían conocer y sobre la naturaleza del hombre que había provocado tales cambios en la realidad misma. El director de la CIA, David Brannan, presionó a Norma Selner para que revelara la identidad del hombre en el video, el mismo que había demostrado un poder inigualable. Sin embargo, Norma se mantuvo firme. Admitió conocerlo, pero se negó a compartir detalles. Cuando David alzó la voz, frustrado por la falta de cooperación, Norma lo interrumpió con claridad y contundencia. Le recordó que la verdad ya estaba frente a él, en el contenido del USB que había visto. Sus palabras lo obligaron a enfrentar lo que en el fondo ya sabía, aunque quizás no quería aceptar. El hombre del video no era simplemente poderoso, sino algo mucho más allá de lo comprensible. Norma entonces reveló algo aún más impactante. Esta no era la primera vez que la humanidad había estado al borde de la extinción sin siquiera saberlo. David comenzó a preguntarse si este individuo, que parecía tener una fuerza divina, no sería más bien una figura necesaria, un guardián silencioso. Finalmente, le preguntó si podía asegurar que el hombre no era una amenaza. Norma, con calma absoluta, le aseguró que no lo era. David, sin más opciones, aceptó su respuesta y decidió dejar el asunto por el momento. Al salir de la casa, Norma lo despidió con una sonrisa cálida y le ofreció galletas recién horneadas. La tensión se disipó momentáneamente y David sonrió, aunque rechazó la oferta. Fue un gesto sencillo pero cargado de humanidad. El nieto pequeño de Norma apareció para acompañarlo a la puerta, despidiéndose con inocente entusiasmo. Poco después apareció Thomas Andre, un hombre imponente y exluchador de artes marciales mixtas, conocido por su fuerza bruta y personalidad abrasiva. Comentó despectivamente sobre el director de la CIA y se ofreció a darle una lección si Norma lo deseaba. Ella, sin perder la compostura, le recordó con firmeza que cualquier imprudencia lo dejaría fuera del deporte que le dio todo. Thomas se relajó, tomó unas galletas y comenzó a reflexionar. Con cierta seriedad, le preguntó a Norma por qué ella lo había salvado en el pasado de tantos accidentes fatales. Norma, mirando por la ventana, le respondió que en su vida anterior él había hecho muchas cosas buenas. La respuesta dejó a Thomas sin palabras.
Era posible que alguien como él, temido en los octágonos, hubiera sido una buena persona en otra vida. Intrigado, Thomas quiso saber más sobre el misterioso hombre del video. Norma respondió con admiración. Ese hombre había salvado al mundo. Thomas no supo si debía tomarlo en serio o no, pero la ambigüedad era parte del encanto de hablar con Norma. Finalmente preguntó qué hacía actualmente ese héroe. Norma sonrió y dijo que simplemente estaba por ahí, disfrutando de su juventud. El relato se trasladó entonces al ambiente vibrante de una competencia de atletismo escolar. Entre los participantes estaba Cha Hae-in, concentrada y decidida, lista para competir mientras comenzaban las eliminatorias de su categoría. Durante la carrera preliminar, Cha Hae-in sufrió una dolorosa torcedura en el tobillo. Aunque el dolor era evidente, su determinación la impulsó a seguir corriendo hasta cruzar la línea de meta en primer lugar. Una vez alejada del público, se sentó bajo un árbol y se quitó la zapatilla, revelando una inflamación severa y un moretón púrpura en su tobillo. Aunque había pasado a la siguiente ronda, se cuestionaba si sería capaz de continuar en esas condiciones. Mientras reflexionaba, Jin-woo apareció en silencio al otro lado del árbol. Su voz rompió el silencio, advirtiéndole sobre las consecuencias a largo plazo de forzar una lesión. Compartió una anécdota sobre alguien que había tomado una decisión similar y lo lamentó. Hae-in, sin reconocerlo, se preguntó si él era un corredor de preparatoria. A pesar de no saber quién era, sentía una inexplicable tranquilidad en su presencia, acompañada de un aroma reconfortante. Jin-woo se arrodilló junto a ella y, sin pedir permiso, tocó suavemente su tobillo lesionado. Hae-in se sorprendió al ver cómo el dolor desaparecía y la hinchazón se desvanecía como si nunca hubiera estado ahí. Atónita lo miró, y él la animó a correr sin arrepentimientos, recordándole que momentos como ese eran únicos. Cuando se levantó para marcharse, ella le preguntó si se conocían. Jin-woo no respondió directamente, pero le propuso un reto. Si lograba superar su tiempo en la final, le daría la respuesta. Motivada por el desafío, Hae-in aceptó, decidida a competir al máximo. Mientras Jin-woo se alejaba con una leve sonrisa, pensaba en lo poco que había cambiado ella. Más tarde, ese mismo día soleado de primavera, Jin-woo rompió el récord mundial de velocidad para estudiantes de secundaria, y su equipo venció al rival Hwaseong Tech High School, asegurando el primer lugar. En la noche de Nochebuena, Jin-woo caminaba por una ciudad animada por el espíritu festivo. Observando a las parejas vestidas con estilo, se sintió fuera de lugar con su ropa sencilla. Frente a una tienda cerrada, vio un maniquí con un atuendo elegante. Impulsado por un deseo de verse mejor, usó su poder. Una nube de humo negro envolvió su cuerpo, transformando su ropa en una copia perfecta del conjunto del maniquí. Se miró en el reflejo y fue aprobado por su soldado sombra, especialmente Tusk, que elogió su nuevo estilo. Con renovada confianza, Jin-woo llegó al lugar de encuentro. Gracias a sus sentidos agudos, detectó a Hae-in acercándose por detrás, justo cuando intentaba sorprenderlo cubriéndole los ojos. Al verse descubierta, quedó congelada. Ambos comenzaron a conversar con naturalidad. Jin-woo le compartió su reciente puntaje en el examen de ingreso universitario. Ella, sorprendida, cuestionó su elección de universidad, considerando que podía aspirar a instituciones más prestigiosas. Jin-woo explicó que recibió una beca completa, la oportunidad de estudiar en el extranjero, y sobre todo que había alguien especial que deseaba encontrar en ese lugar. La curiosidad de Hae-in se transformó rápidamente en sospecha cuando le preguntó a Jin-woo si la persona especial que mencionaba era una mujer. Jin-woo, en su carácter bromista, dejó que el silencio se alargara para divertirse antes de dar una respuesta ambigua. Hae-in, molesta pero divertida, le recordó una promesa pasada y lo desafió a una carrera hasta un árbol cercano. El reto tenía como condición que Jin-woo le daría respuestas sobre todo lo que tenía en mente, incluyendo detalles sobre la mujer y si se conocían antes de la competencia. Aceptando el desafío, Jin-woo se mostró dispuesto, pero antes de que pudiera reaccionar, Hae-in lo sorprendió al envolver su bufanda alrededor de su cuello y susurrarle que, si le gustaba, no se moviera. Ella comenzó a caminar lentamente hacia el árbol. Jin-woo, sin poder evitarlo, recordó el pasado y se dio cuenta de que ya había perdido la apuesta antes de que empezara. Mientras tanto, sus soldados sombra observaban con entusiasmo, algunos animándolo, otros sorprendidos de que su rey pudiera perder algo tan sencillo. Jin-woo, consciente de que no quería que nadie más lo viera, se aseguró de que el momento fuera privado. El paisaje tranquilo de la calle nevada aportaba una atmósfera serena mientras Hae-in llegaba al árbol, celebrando su victoria con un pequeño salto de alegría.
Jinwoo sonrió ante su emoción, acercándose a ella. Con una mirada fija, ordenó a sus soldados sombra que se apartaran, transformando el ambiente juguetón en algo más íntimo. Los dos se besaron suavemente, y la quietud del nieve y la calle pareció envolverlos en un silencio compartido. En el mundo de reposo, los soldados sombra disfrutaban de una paz eterna. Kaisel saludó a Tusk con calidez, mientras que el resto de los soldados lo hizo respetuosamente. Tusk, reflexionando sobre la naturaleza atemporal del lugar, pensó en lo que significaba vivir sin la diferencia entre día y noche. En este reino, el descanso era constante, solo interrumpido por las órdenes del rey. Mientras Tusk meditaba sobre esto, apareció Marshal Beru, quien lo saludó con una risa que resonó por el mundo, llena de camaradería. Beru, con una expresión traviesa, reveló un objeto, una capa diseñada para asemejarse al abrigo que su rey solía llevar. Tusk, impresionado por la destreza con la que fue creada, elogió el trabajo de Beru. Práctico como siempre, sugirió transformar el orbe que Tusk portaba en un bastón, una arma más adecuada para su rol. Tusk aceptó la sugerencia y se dirigió a los enanos artesanos cercanos, quienes reaccionaron con asombro y nerviosismo al ser convocados. El enano anciano les mostró madera sagrada que había sido entregada por el rey, esperando ser utilizada para algo importante. En el vasto mundo de reposo, Tusk reflexionó sobre la armonía que existía entre los habitantes del lugar. Con casi 10 millones de soldados, cada uno tenía un propósito y todos compartían una conexión profunda con la mente del rey. Lo que antes eran corazones vacíos de guerra se transformaban en seres capaces de sentir emociones humanas como la compasión, la camaradería y la curiosidad. Este cambio, inesperado y profundo, llenó a Tusk de gratitud hacia su rey por mostrarle una vida que jamás habría imaginado. La existencia antes fría e insensible había sido reemplazada por una comunidad vibrante y dinámica. La lealtad y admiración de Tusk por su rey se profundizaron, llenando su corazón de orgullo. Entre la actividad bulliciosa, el día de Tusk dio un giro emocionante cuando recibió el bastón forjado por los enanos. La esfera de avaricia, ahora montada en la parte superior del bastón, brillaba intensamente. La artesanía era impecable, y Tusk no podía contener su emoción al admirar el resultado, dejando satisfechos a los enanos. Fue entonces cuando notó unas figuras desconocidas. Un par de gigantes de piedra se presentaron torpemente, explicando que el gran mariscal Belión los había enviado. Tusk observó a los recién llegados, encontrando su forma masiva algo incongruente para magos, pero los aceptó en su mando. La tradición dictaba que todos los nuevos soldados magos pasaran por una iniciación. Con tono autoritario, Tusk ordenó a los demás soldados que regresaran a sus posiciones y hizo que los dos gigantes se arrodillaran. Sentado frente a ellos, relató a los gigantes de piedra la épica batalla entre su rey y el rey dragón en la brecha entre dimensiones. Justo en ese momento, una voz interrumpió el relato de Tusk. La irritación surgió en él al volverse listo para desatar su ira sobre quien osara interrumpirlo. El mariscal Ygritte estaba frente a Tusk, su presencia tan imponente como siempre. Tusk, sorprendido, sintió una oleada de admiración. Se mostró torpe por un momento antes de expresar su lealtad y afecto hacia el mariscal, pero Ygritte, siempre sereno, reconoció las palabras de Tusk con su calma característica. Luego, sin dudarlo, Ygritte señaló hacia arriba, dirigiendo la atención de Tusk hacia el cielo. El momento era significativo. Tusk se sentó rápidamente, su curiosidad despertada, mientras Ygritte explicaba la importancia de lo que estaba a punto de ocurrir. Tusk comprendió que esto no era un evento ordinario. Su rey, Sung Jinwoo, había alcanzado un momento crucial en su vida. Con entusiasmo, Tusk se puso de pie, su mirada fija en la vasta extensión del cielo del mundo de reposo. La magia única del reino había transformado los cielos en una pantalla masiva, transmitiendo las experiencias de su rey. Cuando Tusk vio a Jinwoo encontrarse con Cha Hae-in, su emoción se desbordó. Aplaudió ruidosamente, y el sonido de su voz resonó por todo el ejército sombra. Los soldados, sintonizados con las emociones de su rey y profundamente conectados con él, respondieron de la misma manera. Un rugido unificado de celebración estalló cuando levantaron los brazos en solidaridad. Para ellos, la alegría y el triunfo de su rey eran suyos. Ygritte permaneció sereno, sus pensamientos volviendo al primer encuentro con Jinwoo, en una dimensión moldeada por el poder de los monarcas. En ese momento, Jinwoo había sido un humano como ningún otro. Un recipiente digno de convertirse en el monarca sombra. Ygritte lo había reconocido de inmediato. La comprensión de esa ocasión conllevó una comprensión tácita de que era la última orden de su antiguo rey.
Recordó la despedida que había anticipado de su monarca original, quien había elegido abandonar el ciclo interminable de la guerra. A pesar de la aparente insignificancia de un humano en el esquema cósmico, Ygritte sabía que el interés de su rey por Jinwoo tenía un profundo significado. Las órdenes del monarca eran absolutas, y Ygritte no las cuestionó ni resistió. Sin dudarlo, había prometido su obediencia y se había quedado solo en esa dimensión extraña, donde, con la mayoría de sus poderes sellados, había probado a Jinwoo para asegurarse de que el humano era digno del destino que lo esperaba. La presencia del humano era innegable. Había sido marcado por el poder del monarca, pero había un aura de mortalidad en él que Ygritte encontraba tanto intrigante como preocupante. Esta prueba, confiada a Ygritte como su última misión, no era algo que tomara a la ligera. El humano tendría que demostrar ser digno del trono. Si fallaba, si se encontraba carente de habilidad o determinación, Ygritte no mostraría misericordia. El trono no era un lugar para los débiles o incapaces. Con esta resolución firme en su mente, Ygritte salió de las sombras listo para comenzar la batalla. El enfrentamiento comenzó con movimientos rápidos y choques agudos. Ygritte desató todo el poder que había manejado antes de su muerte, sus golpes precisos e implacables. Sin embargo, la respuesta del humano fue decepcionante. En lugar de enfrentarse a él con la misma fuerza, el hombre se concentró en la evasión, esquivando los arcos mortales de la espada de Ygritte. No había señales del talento o la habilidad necesarios para superar el desafío ante él. Cada movimiento del humano profundizaba la decepción de Ygritte. A pesar de la tenacidad del humano, Ygritte no podía evitar sentir que esta batalla era una burla al poder de su rey. Este hombre frágil e insuficiente en comparación con el monarca no podía ser el destinado a heredar tal grandeza. Su corazón resonaba con el veredicto: el humano no era digno del trono. Ygritte se preparó para terminarlo de manera honorable, con la intención de dar una muerte rápida y misericordiosa. Sin embargo, cuando levantó su espada para el golpe final, una revelación inesperada lo golpeó. El humano no se había rendido. Contra todo pronóstico siguió luchando con los ojos ardiendo de determinación. No era solo el acto de bloquear la espada. Era la pura negativa a rendirse lo que sorprendió a Ygritte. Allí, en la mirada del hombre, Ygritte vio un reflejo tenue de su rey. Una semejanza fugaz, tal vez, pero suficiente para que se detuviera en su juicio. La diferencia de poder entre ellos era innegable. Ygritte tenía la ventaja. Esto era una prueba, y sus estadísticas superaban las del humano. Sin embargo, él había perdido. ¿Fue por descuido o fue algo más? La inquebrantable determinación del humano había creado un milagro, uno que ni el poder ni la habilidad podrían explicar. Por primera vez, Ygritte sintió una extraña sensación de alivio ante el posible fracaso de su rey. Una parte de él había deseado egoístamente que el humano fallara, permitiendo que el monarca permaneciera como su rey un poco más. Pero el hombre había demostrado lo contrario. A pesar de sus limitaciones, había triunfado, y Ygritte solo pudo aceptar el resultado. Había perdido, y al perder, se encontró apreciado por el nuevo amo. Con el tiempo, Ygritte dejó de ver al humano solo como su rey, sino también como un compañero y amigo. Pelearon innumerables batallas juntos, y su vínculo creció más fuerte con cada conflicto. Con la adición de la Legión Sombra original, que había esperado la llamada de su verdadero amo, sus fuerzas se volvieron incomparables. Entre ellos estaba Belion, un antiguo compañero de Ygritte, cuyo regreso trajo una breve alegría antes de que las implacables batallas continuaran. La guerra contra los monarcas demandaba todo de ellos. Con cada lucha, su amo se volvía más fuerte, sus habilidades perfeccionadas por los fuegos del conflicto. A su vez, el ejército sombra florecía, convirtiéndose en una fuerza capaz de enfrentar las mayores amenazas. La batalla continuaba incluso después de que el tiempo se hubiera revertido con la copa de la reencarnación. Durante 30 largos años la guerra siguió, aniquilando a todos los enemigos en su camino. La única oposición restante era la temible Legión de Destrucción. Mientras Ygritte atravesaba el ejército dracónico con precisión inigualable, uno de los dragones antiguos, Granot, le dirigió la palabra. No había mucho que ponderar. A diferencia de Greed y Iron, quienes habían dejado atrás las cargas de la guerra y optado por vivir vidas ordinarias en este tiempo, Ygritte permaneció al lado de su amo. Su lealtad, antes vinculada a su monarca anterior, ahora estaba firmemente arraigada en su nuevo rey. Era un caballero, una espada, una de las alas del ejército sombra. Esa era su identidad, inquebrantable y eterna. Con la guerra finalmente terminada, Ygritte y el ejército sombra regresaron de manera segura al mundo de su amo. La vida parecía asentarse en una paz desconocida, pero el servicio de Ygritte a su señor continuó. Su rey, ya no luchando batallas con espadas, había entrado en una nueva clase de lucha,
Un examen de calificación. Desde las sombras, Ygritte observaba los esfuerzos de su rey. El joven rey, expulsado de la escuela secundaria debido a sus ausencias frecuentes, ahora enfrentaba el desafío de estudiar para esta nueva batalla, a pesar de sus casi perfectas calificaciones en los exámenes de práctica. Algunos momentos de distracción conducían a pequeños errores. Fue en esos momentos cuando Ygritte asistió en silencio. Su disciplina inquebrantable y su mente afilada resultaron invaluables. ¿Quién más podría apoyar a su rey en este esfuerzo? Sin duda, no el gran mariscal Belión, cuya enorme estatura era más adecuada para los campos de batalla que para las aulas. Tampoco el comandante Beru, cuya inteligencia era eclipsada por sus tendencias insectoides. Solo Ygritte, el caballero que se había graduado como el mejor de su academia, podría ofrecer una ayuda tan refinada y disciplinada. Para Ygritte, el campo de batalla de su señor era el suyo propio. Donde su rey luchara, él seguiría. Ya fuera en el choque de espadas o en los desafíos de un examen escrito, su deber seguía siendo el mismo. Con su maestro entrando en una nueva clase de batalla, Ygritte sabía que su gloriosa vida de lealtad y servicio continuaría por un tiempo más. Él era el caballero de su señor y su vida, atado a sus amos, brillaría con propósito mientras su rey siguiera luchando. Jinwoo había pasado por alto algo importante. Aunque no había compartido sus recuerdos directamente, había algunas personas que mantenían conexiones con seres superiores en sus vidas pasadas. Una mañana temprano, Il-hwan vio a su hijo salir de su habitación con lágrimas corriendo por su rostro. Preocupado, instintivamente extendió su mano, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Jinwoo. El simple toque desató una inundación de recuerdos de la vida pasada de Il-hwan, los cuales se proyectaron vívidamente en su mente. En esos segundos fugaces, Il-hwan vio escenas de su línea de tiempo anterior. Se vio a sí mismo anhelando reunirse con Jinwoo, y escuchó palabras de arrepentimiento resonando en su alma. Los recuerdos transmitieron su profundo dolor por el error que había cometido como padre. Mientras las escenas retrocedían y reiniciaban, Il-hwan se dio cuenta de que esto era obra de la copa de la reencarnación, reiniciando el tiempo mismo. Jinwoo se limpió las lágrimas y sonrió, restando importancia al momento como si fuera un mal sueño. Sin embargo, Il-hwan luchó por contener el torrente de emociones. Dentro de él. Contuvo sus lágrimas, cubriéndose la cara con un periódico para evitar llamar la atención. Sentía el peso de la verdad, mientras su hijo permanecía ajeno a sus recuerdos. Más tarde ese día, Il-hwan se reunió con uno de los enviados del gobernante. Un emisario que había sido testigo del viaje de Jinwoo. El emisario confirmó la decisión de Jinwoo de permanecer en este mundo. Cada momento, cada segundo que pasaba aquí era valioso para Jinwoo. El sombra monarca había abrazado su vida en esta línea de tiempo, atesorándola por encima de todo. Il-hwan escuchó atentamente mientras el emisario expresaba gratitud en nombre de los gobernantes, reconociendo tanto los sacrificios de Jinwoo como el papel inquebrantable de Il-hwan. El emisario ofreció ayuda, percibiendo el peso que Il-hwan llevaba por los recuerdos retenidos. Il-hwan, después de un momento de reflexión, hizo una solicitud sincera. Pidió que se borraran sus recuerdos de la línea de tiempo anterior. Para él, conocer lo que había sucedido antes era una carga pesada, especialmente cuando Jinwoo, siempre perceptivo, podía sentir la verdad que residía en su corazón. Il-hwan quería ser un padre normal, uno que pudiera concentrarse solo en su hijo. Para Il-hwan, Jinwoo no era solo el sombra monarca, era su precioso hijo. El emisario accedió a cumplir la solicitud de Il-hwan. Cuando Il-hwan saliera de la cafetería, sus recuerdos pasados se reiniciarían por completo. El emisario se alejó, liberando a Il-hwan del peso del pasado y preparándolo para abrazar su rol como un padre devoto en la vida que Jinwoo había elegido proteger. Con el paso del tiempo, Jinwoo. La atmósfera animada de un café universitario estaba llena de energía. Nuevos estudiantes se habían reunido para una fiesta de bienvenida, charlando y riendo mientras compartían bebidas y historias. Entre ellos estaba Jinho, quien se sentaba nervioso entre la multitud. A pesar de provenir de una familia adinerada y llevar una vida de lujo, Jinho se sentía extrañamente fuera de lugar. El entorno desconocido de un restaurante casual que servía panceta de cerdo congelada le parecía sorprendentemente familiar, lo que despertó en él una sensación de déjà vu. Un compañero de curso, amable y accesible, intentaba aliviar su tensión, dándole consejos sobre cómo manejar la reunión. El compañero mencionó la figura más carismática e intimidante del departamento, cuya mera presencia podía incomodar a los estudiantes de primer año.
Esta descripción hizo que Jinho pensara en su padre, un hombre cuya aura exigía respeto y temor. El compañero luego mencionó un nombre bien conocido, un atleta estrella admirado por muchos, y también la novia de este legendario compañero. Pensar en una figura tan poderosa y respetada inquietó aún más a Jinho. Sin embargo, hizo lo mejor que pudo para encajar en la multitud. De repente Sung Jin-woo entró al café y se acercó a la mesa de Jinho. Quitándose el abrigo, Jin-woo se sentó a su lado. Jinho no pudo evitar sentir el peso de la presencia de Jin-woo, que de inmediato calmó sus pensamientos inquietos. Su compañero, sintiendo el cambio de energía, se excusó rápidamente, dejando a Jinho a solas con Jin-woo. Jin-woo le sirvió una bebida a Jinho y se la entregó. Nervioso, Jinho aceptó el vaso, preparándose para el desafío de sostener su licor. Sin embargo, al probarlo se dio cuenta de que no era alcohol, sino algo mucho más ligero, solo sidra. Las acciones de Jin-woo, aunque simples, llevaban una cierta atención que relajó a Jinho. Jin-woo explicó que no forzaría a nadie a beber más allá de su capacidad. Jinho se encontró llamando a Jin-woo Sang-woo sin vacilar, un nombre que le parecía extrañamente natural en sus labios a pesar de la familiaridad de su interacción. Mientras levantaban sus vasos para un brindis, Jinho no pudo evitar sentir calidez y camaradería, como si la presencia de Jin-woo hubiera llenado un vacío que no sabía que existía. Jin-woo caminaba por la bulliciosa calle con propósito, dirigiéndose a su siguiente destino. Su teléfono sonó, interrumpiendo el ritmo de sus pasos. Era una llamada de un amigo, curioso por su ausencia en el departamento ese día. Jin-woo explicó que algo importante había surgido, y pidió casualmente a su amigo que firmara su asistencia para las lecciones de la tarde. La sorpresa de su amigo era evidente, cuestionando la ubicación de Jin-woo. Jin-woo mencionó vagamente la capacitación laboral en el hospital universitario y terminó la llamada, dejando espacio para ninguna otra pregunta. Mientras continuaba su camino, una joven pasó cerca, sus pensamientos derramándose en suaves murmullos. Se estaba adaptando a la vida en Seúl después de aprobar su examen de ingreso a la universidad, y luchaba con su acento de Busan y los abrumadores términos en inglés de su carrera de enfermería. Su mente giraba con pensamientos de inseguridad sobre encajar, pero al notar a Jin-woo, algo en él llamó su atención. Incapaz de evitarlo, lo llamó. Cuando Jin-woo se dio la vuelta para mirarla, ella dudó, insegura de sus acciones. Había una leve familiaridad en su presencia. Pero cuando preguntó si se conocían, Jin-woo respondió con una expresión simple pero distante que indicaba lo contrario. Avergonzada, la joven se dio la vuelta rápidamente, regañándose a sí misma por hablar impulsivamente con un extraño. Se preocupaba por lo que él podría pensar de ella, si parecía alguien tratando de reclutarlo en un grupo extraño, o quizás alguien con intenciones ocultas. Jin-woo, divertido por su apresurada retirada, sonrió débilmente y siguió su camino. Su destino apareció a la vista, un hospital, sereno pero bullicioso con su propia energía única. El edificio se erguía alto y callado, pero dentro zumbaba de actividad. En algún lugar dentro de sus paredes, yacía una figura importante en su cama, el presidente Go Gun-hee. En su habitación los médicos lo atendían cuidadosamente, sus expresiones una mezcla de preocupación y profesionalismo. Sobre la pequeña mesa junto a su cama descansaba una figura misteriosa. Sus contenidos brillaban débilmente a la luz. La voz del presidente era estable pero cansada mientras pedía ayuda para sentarse. Los médicos dudaron, inseguros sobre el objeto en la mesa y las extrañas circunstancias de su aparición. El presidente explicó que un joven lo había visitado. Este extraño afirmaba conocerlo de un tiempo olvidado. Un tiempo cuando habían luchado juntos contra los monstruos. Como gesto de gratitud, el hombre dejó atrás la pequeña botella, desapareciendo tan rápido como había llegado, como un espejismo fugaz. Se decía que la botella contenía algo extraordinario, una cura, un agente limpiador que podría restaurar su cuerpo enfermo. Los médicos escucharon incrédulos, pero el presidente, imperturbable ante la duda, se centró en la cruda realidad de su condición. Reflexionó sobre su tiempo limitado y la decisión que tenía ante sí. Si las palabras del misterioso hombre resultaban falsas, sería su muerte, una inevitabilidad con la que ya había hecho las paces. Con mano firme Go Gun-hee levantó la botella, su superficie fría descansando contra su palma. Tomó su decisión con la determinación de alguien que ha pasado su vida luchando contra probabilidades imposibles. Al destapar la botella, bebió su contenido de un solo trago, su corazón lleno de esperanza y aceptación. Se recostó, pidiendo a los médicos que lo dejaran descansar, como preparándose para lo que vendría. El tiempo pasó en silencio. Luego, lentamente Go Gun-hee se movió. Una extraña calidez se esparció por su pecho. Una luz brillante casi sobrenatural